Buenas tardes. Ya está con nosotros el doctor Pablo Vela y el doctor Yura. Vamos a dar inicio al segmento de conferencias magistrales 2, bloque de la tarde. Soy el doctor Basurco, voy a estar como moderador. Son 3 exposiciones y las preguntas las vamos a dejar para el final. El primer tema está a cargo del doctor Pablo Vela, a quien ya conocimos esta mañana, y creo que no necesita mucha presentación. El tema que va a presentar él es ALIF, un reto para el cirujano espinal. Doctor Vela, adelante. Está sin micro, hay que prender tu micro. ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Bueno, voy a que me den para compartir la pantalla. Allá. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos otra vez aquí. Bueno, el tema que me han pedido que presente es el del abordaje ALIF, a la columna lumbar. Es un abordaje que llevamos haciendo varios años, pero sin embargo sigue siendo un reto muy importante en la profesión de un cirujano de columna. ¿Por qué el abordaje anterior? El abordaje anterior tiene ventajas sobre el abordaje posterior porque uno logra una resección completa y directa del disco. Hay una reconstrucción biomecánica sólida. Se logran tasas de fusión muy altas, quizás las más altas de cualquier forma de artrodesis de la columna lumbar baja. Se aumenta la altura del disco y esto significa que también hay un efecto de descompresión indirecta y por la descompresión anterior también hay descompresión directa. Y mejora la lordosis y el balance sagital. Esto es muy importante y sobre todo ahora que tenemos tantas personas con patología de deformidad del adulto, esto ha hecho renacer el abordaje anterior porque es la mejor forma de lograr estos objetivos. Y miren ustedes esta imagen que resume todo lo que les acabo de decir. La imagen de la izquierda es un ALIF en L5S1 y la imagen de la derecha un ALIF un TLIF en L5S1. Comparen ustedes el área que cubre una caja de ALIF comparada con una caja de TLIF. Por eso es que el abordaje posterior no logra la suficiente solidez para lograr una buena artrodesis, ni la suficiente mejoría en los balances y en la lordosis para mejorar esos aspectos en estos pacientes, especialmente con deformidades del adulto. Pero igual en cualquier paciente que tengamos que hacer una LIF, estos aspectos pues son de una gran ventaja para el resultado clínico. Históricamente, desde hace muchos años lo hemos hecho de diferentes formas. Fíjense, este es el clásico. La primera forma de hacer ALIF era de esta forma, con una caja de titanio y unos tornillos transpediculares. Incluso hicimos algunos casos, fíjense ustedes, con una ALIF standalone, propiamente standalone, porque no tiene tornillos anteriores. Y fíjense las artrodesis que se logran incluso con unas cajas en esta forma. Posteriormente lo hicimos de esta forma, con unos tornillos translaminares. Actualmente la forma más frecuente de hacer ALIF es utilizando este tipo de cajas que tienen tornillos anteriores, especialmente en 1 y 2 niveles. En una época, pues también hicimos este tipo de cirugías híbridas con una prótesis discal y una caja de ALIF. Y como les he mencionado, pues cada vez vemos más pacientes de edad, mayores de 65, 70 años, con patologías deformativas que tienen una gran ventaja para mejorar la lordosis y así evitar algunas osteotomías posteriores con cajas hiperlordóticas, especialmente en L5, S1 y L4, L5. Esto nos permite ser menos agresivos en el eje posterior y esto pues se representa en que el paciente tiene una evolución mejor en cuanto a sus complicaciones y en cuanto al resultado clínico. Esta es una cirugía que cumple los requisitos de mínima invasión porque no tenemos una lesión muscular, todos son caminos fisiológicos. El riesgo de una lesión neurológica es realmente bajo.
el riesgo de una fístula de líquido cefalorraquídeo también es muy bajo. La infección, las tasas de infección en los abordajes anteriores, no solo en la columna lumbar, sino en la dorsal y en la cervical, por algún motivo fisiológico que no es muy claro, son muy bajas si las comparamos con las tasas de infección solo por vía posterior. Esto hace que la hospitalización sea más corta y que el retorno al trabajo sea más rápido en los pacientes que así lo necesitan. Muchos de estos pacientes, cuando es 1 o 2 niveles en pacientes jóvenes especialmente, los hacemos con un carácter ambulatorio, es decir, el paciente se opera en la mañana y por la tarde se puede ir a la casa sin mayores dificultades. La desventaja número 1 es que, sobre todo cuando no se tiene experiencia, necesitamos de un cirujano de abordaje. Yo actualmente no utilizo cirujano de abordaje y ese es uno de mis principios, digamos, y de mis solicitudes a todos los cirujanos de columna, porque esta cirugía, pues creo yo, debería ser hecha como todos los abordajes en columna cervical, por ejemplo, hecha por nosotros mismos, por los cirujanos espinales. Pero el principal problema de esto es las lesiones vasculares y sobre todo las lesiones venosas. Ustedes saben, las lesiones arteriales son bastante raras y para hacer este tipo de cirugía pues se necesita una curva de aprendizaje que puede ser un poquito larga para lograr una buena experiencia en este sentido. Las cirugías de revisión de cirugías anteriores son una cirugía complicada y es importante. Este es el aspecto que me parece a mí importante, es la necesidad o no de cirujano de acceso, de cirujano de abordaje. Este es un artículo norteamericano, que presenta 265 casos consecutivos, la mitad hechos por un cirujano de abordaje y la mitad hechos por el cirujano de columna. Y miren la conclusión: con un adecuado entrenamiento y juicio, los cirujanos de columna podemos hacer seguramente tales exposiciones. Y fíjense que a pesar de la experiencia de los cirujanos de abordaje, las tasas de complicaciones fueron un poco más bajas en el grupo espinal que en el grupo de cirujano de abordaje. Y esto es porque, ahora más adelante les hago énfasis a eso, porque la perspectiva que tiene el cirujano de abordaje, especialmente cuando no es un cirujano dedicado solo a los abordajes, es un poco diferente a la que tenemos nosotros. Por eso yo siempre critico a nuestros colegas cirujanos de columna cuando hay este tipo de abordajes que no entran al quirófano, sino hasta que el cirujano de abordaje hace la exposición de los segmentos a operar. Uno debe entrar y aprender a hacer este tipo de abordajes. No voy a hablar en esta charla de indicaciones de la cirugía. Creo que mañana hay una charla de Arturo Morales en ese sentido, con la experiencia que él ha tenido en ALIF allá en el Perú. Sin embargo, yo voy a hablar en la selección del paciente para el abordaje quirúrgico como tal. Está dirigida esta charla entonces a ese aspecto. ¿Cuáles son los pacientes ideales para operar de abordaje anterior? Uno, el E5S1, es anatómicamente un poco más fácil hacer el abordaje en el E5S1, puesto que los vasos ya están separados y uno entra por la mitad entre las arterias y las venas ilíacas. Dos, que el paciente no tenga cirugías abdominales previas, que sea un paciente delgado y que no esté recibiendo anticoagulación. Este es un semáforo verde. Yo creo que este es el paciente por el cual podemos comenzar a hacer este tipo de abordajes y con una tasa baja de complicaciones. Si ascendemos un poco en la escala de complicaciones y dificultades, pues los pacientes que han tenido peritonitis o cirugías intraabdominales, pacientes obesos, pero no mórbidamente obesos, la combinación, y eso les voy a hablar un poco al final, de ALIF L5S1 y OLIF L4L5 es una cirugía un poco más compleja. El uso de anticoagulantes o antecedentes de trombosis venosa, las cirugías de revisión de la vía posterior. ¿Por qué? Porque a pesar de que se hizo una cirugía posterior, a veces hay fibrosis en los discos intervertebrales por algún motivo que no es muy claro. Y los abordajes L4, L5. El abordaje L4, L5 es un poco más difícil, pero es posible hacerlo. Se hace y con experiencia las tasas de complicaciones son iguales a L4, a L5, S1. Es un poco más prolongado, por decir algo, si uno se demora en un L5, S1 entre 30, 40 minutos el abordaje y la cirugía en L4, L5 no se puede demorar una hora y 15.
Y definitivamente donde debemos tener mucho cuidado y probablemente buscar otras alternativas quirúrgicas es cuando consideramos que el abordaje va a ser difícil. No contraindicado, pero sí muy difícil, entonces seguramente vamos a buscar otras alternativas. El paciente con obesidad mórbida, es decir, con un índice de masa corporal mayor de 40, el paciente que ha tenido cirugías abdominales, pero sobre todo pélvicas extensas y sobre todo cirugías en el retroperitoneo como cirugías vasculares, cuando ha habido un abordaje lumbar anterior previo, cuando el paciente tiene, sobre todo estos pacientes mayores con patología vascular, periférica o aórtica, hay que tener cuidado porque se reportan con mucha frecuencia embolismos arterioarteriales en estos pacientes, sobre todo en el abordaje L4, L5. Por eso L4, L5 no es prudente hacerlo en pacientes mayores a 65 años. En esos pacientes hay que utilizar el OLIF, como les voy a mostrar un poco más adelante. Y los pacientes que han recibido radiación por algún tipo de cáncer en la región pélvica y abdominal. Ahora, todos los pacientes, independiente de a cuál de estos tres grupos que les acabo de nombrar sea, hay que hacer una revisión imagenológica de los vasos. No hay que hacer una arteriografía, sino que en la resonancia magnética ustedes pueden ver exactamente en qué sitio se bifurcan las arterias y la vena. Miren, el L3, L4 está la aorta y la cava y no se bifurcan aún. Lo primero que se bifurca es la arteria en las dos ilíacas, ilíaca común, ilíaca interna y ilíaca externa, y posteriormente se bifurca la vena. En L4, L5 ya están bifurcadas tanto la vena como la arteria en la inmensa mayoría de casos. Y en L5, S1, como ustedes ven, ya tenemos un espacio importante para operar porque ya las ilíacas están bastante separadas. Entonces el estudio anatómico de los vasos es muy importante para que nosotros tengamos un abordaje lo más seguro posible. Hay algunas variantes anatómicas y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Por ejemplo, las vértebras transicionales, usualmente las vértebras transicionales en la mayoría de pacientes se comportan como un segmento L5-S1, pero hay que recordar que la bifurcación de la cava es un poco más baja del usual y hay que tener cuidado con la separación de los vasos. Ese es un punto a tener en cuenta en estos pacientes. Fíjense que la ventana, si ustedes comparan con esta ventana anterior, es un poco más estrecha y hay que tener especial cuidado con la vena ilíaca del lado izquierdo, que es la que se separa en el espacio del sacro un poco más abajo. Pacientes que tienen bifurcación baja de la cava, no es común, pero hay que tenerlo en mente y siempre observarlo. Miren, aquí en el lado derecho, en la parte más superior, todavía no está bifurcada la cava y la cava en este caso recién se bifurca un poquito por encima del disco L5-S1. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Entrar como si fuera un segmento L4-L5, es decir, rechazar todos los vasos al lado contralateral, porque tratar de hacer un abordaje por esta zona como usualmente hacemos en el L5-S1, pues va a ser francamente difícil y se nos va a convertir un L5-S1 en una cirugía complicada. Entonces, todos estos detalles son muy importantes a tener en cuenta. Ocasionalmente, y en algunos pacientes, especialmente con deformidades, especialmente en el L5-S1, también con bifurcaciones bajas, puede ser necesario ligar la vena ilíaca interna del lado izquierdo para tener un buen abordaje en esta zona. Eso tampoco es una situación común, pero de presentarse, pues la debemos diagnosticar previamente y hacer esa ligadura. La ligadura de la vena ilíaca no tiene ningún problema. Eso es lo que hacemos tradicionalmente cuando hacemos sacrectomías radicales, así es que eso no tiene ninguna consecuencia para el paciente. Y otro detalle que hay que tener en mente es ver si hay grasa debajo de las venas en el espacio que vamos a operar. Miren, este paciente no tiene esto que se ve en la mayoría de pacientes, que es un poquito de grasa debajo de las venas, que hace que sea más fácil la disección. Cuando no hay grasa debajo de las venas, hay que tener en cuenta que va a ser una disección mucho más difícil, una separación de la vena más difícil, e incluso en algunos casos hay que utilizar una especie de ventana con el, con el, con el disco para tratar de separar, abriendo
abriendo la parte externa del disco y separando las venas. Entonces, fíjense que todas estas situaciones anatómicas las debemos tener en mente para tratar de evitar las complicaciones de rupturas venosas en el paciente. Lo primero que hacemos, pues, es obviamente ubicar el espacio. A medida que uno va adquiriendo experiencia, esto va siendo una necesidad menos prioritaria, pero en los primeros casos siempre es recomendable saber exactamente dónde vamos a hacer la incisión. Posteriormente uno, con base en los reparos anatómicos, ya necesita menos y menos irradiación. Al principio hacíamos la cirugía como esta imagen superior, con el paciente con las piernas abiertas en la posición Da Vinci, se llamaba esta posición, y el cirujano estaba en la mitad de las piernas. Actualmente lo hacemos en una posición anatómica. Realmente eso no cambia ninguna parte de la cirugía. El cirujano de abordaje o no, pues ya les di cuál es mi opinión. Estas son las incisiones que utilizamos para este tipo de abordajes, desde L2, L3 hasta L5, S1, haciendo la anotación que en L5, S1, cuando es un único segmento, yo prefiero abordar por el lado derecho. Es más fácil, es más rápido, y si en algún caso necesitamos hacer una cirugía de revisión de un segmento adyacente o del mismo segmento operado, pues tenemos el lado izquierdo libre, y esas son las ventajas de hacerlo de esa forma. La incisión es una incisión transversa de L3 a S1, L4 es un abordaje retroperitoneal. Siempre debemos ligar las venas, como les voy a mostrar. Esta es la aponeurosis. Abrimos la aponeurosis verticalmente. Este es el músculo recto abdominal. Este se puede separar medialmente o lateralmente. Eso depende de cada cirujano. En este caso yo lo separé lateralmente. Fíjense, por debajo ya se ve la fascia transversalis y la línea de Douglas. Esta línea de Douglas es importante porque hasta aquí llega la fascia transversalis y de aquí para abajo no. Eso quiere decir que aquí está el E5-S1, es un parámetro anatómico muy importante, y en esta posición está el E4, L5. Así es que muchos abordajes del E5-S1 no necesitamos abrir la fascia transversalis, lo que sí es siempre necesario en el E4, L5. La abrimos así como lo indican esas líneas azules, y en ese momento ya estamos aquí con el peritoneo. Separamos el peritoneo y yo siempre utilizo, perdón, estas torundas para separar. Se me hace más fácil y hacemos que el abordaje sea más sencillo. Normalmente los cirujanos o la recomendación es hacerlo con los dedos, con la mano. Yo lo hago con una torunda y se me hace muchísimo más fácil para tratar especialmente aquí las venas y arterias que tenemos que separar en L4, L5 hacia el lado contralateral. El manejo de los vasos es la parte más importante de esta cirugía. Siempre en el segmento L4, L5, identificar la arteria ilolumbar, hay que ligarla. Los vasos segmentarios se pueden coagular y los vasos presacros se pueden coagular también. Esta es la perspectiva que tenemos anatómicamente, el espacio L5, L4, L5, y es que ustedes ven claramente por qué es más difícil este abordaje, y el L5, S1 porque es un poco más fácil. Y en esta posición, como lo vamos a ver más adelante, pues está la vena iliolumbar. Colocamos los separadores que tengamos que separar, en este caso separadores de Homans, y ya tenemos el disco, y tenemos que también recordar que ahí está la cadena simpática. Una de las complicaciones frecuentes de esta cirugía es la pierna caliente del lado operado. Usualmente es una complicación transitoria, y la eyaculación retrógrada por este red del simpático que está por delante del E5-S1. Esta es la vena que debemos recordar y tener en cuenta siempre, sobre todo en el abordaje L4, L5, la vena iliolumbar, que puede ser así un tronco como este, o dos troncos, una lumbar ascendente y una iliolumbar. Ambas se deben ligar. Lo ideal es ligarla. A veces es bastante gruesa y no permite la simple coagulación. Una vez se hace eso, ya la tasa de complicaciones venosas va a bajar radicalmente. En esta imagen ustedes ven entonces la posición del psoas, el uréter, que lo rechazamos medialmente, y la vena ilíaca común, que la podemos rechazar hacia el lado contralateral aquí en L4, L5, o lateralmente en L5, S1. Aquí inmediatamente aparece la vena ilíaca común. Esta es la parte difícil de la cirugía. Aquí está L5-S1 y acá arriba L4-L5. Ponemos nuestros separadores como se indica en esta imagen. Yo coloco 3 separadores, se hace la disectomía. Esta es la posición en que queda el paciente con este separador que ustedes saben es el Synframe,
o con este separador que es el de Thompson. Hay otros en el mercado que permiten este tipo de abordaje. Hacemos la disectomía y colocamos lo que sea necesario. Les voy a dar unas palabras acerca de esta técnica que pues, es relativamente nueva. Es una forma de hacer L4, L5 y L5S1, especialmente en pacientes obesos y pacientes con deformidades, en donde no tenemos que hacer la incisión anterior, sino desde una posición lateral podemos abordar estos dos segmentos con incisiones relativamente pequeñas. Estas dos líneas trazan los discos intervertebrales y esta es la incisión que vamos a hacer para este tipo de pacientes. Pues obviamente aquí nos encontramos con otras estructuras anatómicas, es la misma fascia, pero aquí está el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso e inmediatamente llegamos aquí al retroperitoneo. Rechazamos el retroperitoneo, en el E4, L5 utilizamos este tipo de separadores tubulares, hacemos la disectomía, colocamos la caja. Y en el E5S1 hacemos una cirugía que es exactamente a la LIF, pero en posición lateral, es decir, cerebralmente tenemos que cambiar nuestra perspectiva del disco L5S1. En este caso utilizamos dos valvas que son diferentes, las fijamos, vuelvo y le repito, la arteria ilíaca, la vena ilíaca, la separamos, hacemos la disectomía y colocamos nuestra caja para posteriormente hacer el abordaje posterior como se necesita. Entonces, con una incisión relativamente pequeña, podemos colocar dos cajas, una de OLIF en L4, L5 y una de ALIF en L5S1 y posteriormente la instrumentación por vía posterior y logrando un buen resultado. La complicación más frecuente de estas cirugías, ustedes saben, es la ruptura venosa. Les voy a dar algunos detalles de qué hacer cuando se nos rompe una vena. Lo primero que tenemos que hacer, y eso suena fácil, pero es muy difícil, es guardar la calma. Es un sangrado muy abundante. Con una torunda o con el dedo hay que presionar la vena. La vena es muy fácil de presionar, deja de sangrar, tenemos que reacomodar el separador. Eso es lo primero que debemos hacer. Claro que para ese momento ya ha sangrado unos 300, 400 centímetros el paciente. Posteriormente utilizar hemostáticos locales, dejarlos ahí, llamar por ayuda si es que necesitamos ayuda, pedir todos los elementos de reparación vascular y terminar el ALIF. La inmensa mayoría de veces, si no todos, una vez reacomodado el separador, el paciente deja de sangrar, nos relajamos, hacemos nuestra cirugía de ALIF y una vez terminamos la cirugía de ALIF, el paciente vuelve y sangra. Entonces, en ese momento ampliamos la incisión, localizamos el defecto y tratamos de hacer un control proximal y distal con basal loops o con clamps vasculares. Y una vez hacemos eso, pues hacemos una reparación directa. La mayoría de veces se puede hacer una reparación directa. Rara vez el defecto no es visible. Cuando el defecto no es visible hay dos opciones. Yo esta nunca la he utilizado, pero existe esa opción, que es colocar un stem endovascular, que habría que llamar al cirujano vascular periférico intervencionista, o hacer una ligadura. La mayoría de ligaduras no tienen problema. Rara vez, muy rara vez necesitamos hacer la ligadura. Estos 4 pasos, ténganlos en mente, porque yo sé que si algún día ustedes se animan a hacer este tipo de cirugía, pues van a tener esta complicación. Pero si siguen estos 4 pasos, pues va a ser mejor. Ahora, los pacientes que tienen lesión vascular en el postoperatorio, hay que cuidar muy bien, hacer una valoración por medicina vascular. El paciente necesita que le hagamos un dúplex o ultrasonido para ver cómo están permeables o no las venas. Ocasionalmente hacer venografía, esto también es excepcional. Utilizar medidas antitrombóticas durante unos 3-4 meses y anticoagulación en esos pacientes. Usualmente con 3-4 meses el paciente tiene, afortunadamente, la mayoría de venas en esta zona tienen muy buenas colaterales, y si tuvimos que ligar una ilíaca, pues generalmente a los 2-3 meses el paciente ya no tiene edema en miembros inferiores. Pero vuelvo y le repito, la mayoría de pacientes se pueden suturar directamente y no tienen este tipo de complicaciones venosas posoperatorias. En resumen, ¿qué les puedo decir? El abordaje anterior es un abordaje muy seguro, es muy poderoso en cuanto a lograr unas buenas tasas de fusión, unos buenos resultados clínicos. Es un abordaje difícil que tiene sus retos muy importantes acerca si utilizan cirujano de abordaje o no. La mayoría al principio hemos requerido cirujano de abordaje. Yo hace más de unos 15 años no utilizo este tipo de recurso, pero creo que nosotros los cirujanos de columna con un adecuado entrenamiento podemos hacer este tipo de abordajes con bastante seguridad.
El riesgo de la lesión venosa, pues, es serio cuando tenemos una hemorragia mayor a 1000 centímetros cúbicos. El riesgo arterial es realmente bajo, casi, bueno, nunca he tenido una lesión arterial importante. Y el riesgo neurológico es ocasional y a veces se presenta por al ligar la iliolumbar, uno con la bipolar puede ocasionar alguna molestia directa en la raíz del E5, pero eso es bastante raro. A veces también los pacientes salen con alguna molestia radicular, pero es secundaria a la distracción del disco intervertebral. Probablemente esa distracción también causa algunas molestias en los miembros inferiores. Entonces, el mensaje es que el abordaje anterior es un abordaje muy bueno para lograr los objetivos que queremos, que nos hemos planteado en cada paciente. Es un abordaje difícil, pero que es posible hacerlo y lo podemos hacer nosotros como cirujanos de columna. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Ok, doctor Pablo Vela, muy agradecido, excelente presentación, le agradecemos. Para seguir con el bloque vamos a invitar al doctor Ratko Yura, que él viene desde Chile, ya fue presentado también esta mañana. El tema que va a presentar es cirugía MIS en metástasis vertebral. Adelante, doctor Yura. Buenas tardes, nos volvemos a encontrar. Voy a hablar un poco de cirugía MIS en metástasis vertebrales. No tengo conflictos de interés en este tema. El temario vamos a hablar un poco de los objetivos y las indicaciones, cómo determinamos el manejo, por qué y cuándo MIS en estos pacientes, qué alternativas tenemos, un poco la literatura, algunos casos y mensajes para la casa. En general, los objetivos del tratamiento de las metástasis, mejorar la calidad de vida, preservar o mantener el estatus neurológico, aliviar el dolor y mediante un tratamiento lo menos agresivo y lo más durable posible. Las indicaciones clásicas de cirugía de metástasis es el compromiso neurológico, el dolor mecánico refractario a tratamiento médico, la inestabilidad vertebral evidente y colapso predecible, la reducción de la masa tumoral en metástasis radioresistente y siempre con un criterio oncológico. Es decir, metástasis vertebrales complicadas, aquellas con dolor y compromiso neurológico. ¿Cómo determinamos el tratamiento? Esa es la gran pregunta. En general, ¿cómo saber qué hacer? Nos basamos en el algoritmo del NOM, que vemos la neurología, la oncología, cuál es la mecánica de esta metástasis, esta fractura y el compromiso sistémico, desarrollado por Bilski. Cuando hablamos de neurología, evaluamos si hay mielopatía o radiculopatía y el grado de compromiso medular epidural, que va de 1 a 3. Ya cuando es 2 a 3 hay compresión y deformación del cordón medular, por lo tanto se debería hacer descompresión y posteriormente radioterapia. Y obviamente una fijación. La oncología es importante, la histología del tumor, cuál es la sensibilidad a la radioterapia o la quimioterapia. Obviamente hay tumores más radiosensibles como el linfoma, el mieloma, la mama y la próstata, y otros que son de baja radiosensibilidad como el tiroides, colon, melanoma, renal y los sarcomas. Y esto nos orienta a los tratamientos. Sin embargo, la radiosensibilidad cada vez es menor, o sea, para los radioterapeutas ya no existe la la radioterapia estereotáxica que nos permite focalizar la radiación en la lesión, alejando de la médula, ha disminuido esto. Pero no olvidar que al ser altas concentraciones de radioterapia tenemos un riesgo de fractura post-radioterapia. Cuando vemos la mecánica de estas lesiones, nos basamos en el criterio, los algoritmos de SIN, según el estudio de Fischer, y vemos cuál es la localización, la presencia de dolor, el tipo de lesión, si es lítica o mixta, el alineamiento, el colapso vertebral, el compromiso en los elementos posteriores, si es bilateral, unilateral, y así tenemos un puntaje de 0,18 que cuando es menos de 6 es estable y cuando es mayor a 3 es inestable. En general, es la capacidad de resistir las cargas fisiológicas. Si la lesión es estable, lo enviamos a radioterapia. Si la lesión es inestable,
requiere una fijación para estabilización. Y las potencialmente inestables evaluamos otros criterios como los oncológicos, la presencia de dolor mecánico, y si es así, vamos a estabilizar estas lesiones. El compromiso sistémico quiere evaluar la extensión de la carga tumoral sistémica y cuáles son las comorbilidades médicas de estos pacientes, tratando de estimar la sobrevida. Hay diferentes esquemas, Tokuhashi, que habla de 365 días, y el SOR finalmente, que va del criterio de la sobrevida a 30 o a un año. Sin embargo, lo que nosotros queremos ver, y eso en general lo que hacemos y lo que recomendamos es trabajar en equipo con los oncólogos para estimar la sobrevida y cuál es la condición del paciente. ¿Es operable o no es operable? ¿Y cuáles son los tratamientos sistémicos disponibles para este paciente? Que cada vez y año a año van variando y han ido cambiando la sobrevida de estos pacientes. Por lo tanto, los objetivos de la cirugía de columna en metástasis en MIS son descomprimir estructuras neurales, estabilizar la columna con una construcción durable, resecar masa tumoral, un acceso lo más precoz a la radioterapia coayudante, que es el tratamiento importante, y dar calidad de vida, dar tratamiento según las expectativas actuales. ¿Por qué? La cirugía convencional tenía bastantes complicaciones y se describían hasta un 25% de complicaciones postoperatorias, con un 8 o 12% de infecciones, y que aumentaban a un 40% con la radioterapia. Es así que, ¿por qué usar técnicas MIS? Porque tenemos menor estadía hospitalaria, movilización y retorno a la actividad de la vida diaria y rehabilitación más precoz. Hay una menor activación al crecimiento tumoral por el estímulo quirúrgico de la angiogénesis, dañamos menos las partes blandas, y un más rápido tratamiento oncológico, que es lo que requiere el paciente, radioterapia, quimioterapia, lo que se llama el periodo de luna de miel, que es el periodo en que resecamos, disminuimos la masa tumoral y lo antes posible podamos partir con la radioterapia, va a ser más y mejor el efecto terapéutico para este paciente. Por otro lado, el progreso de la radioterapia con radioterapias estereotáxicas nos permite dar radioterapias de altas dosis concentradas donde está la lesión, controlar tumores que antes eran considerados históricamente radioresistentes, evitando más el daño de tejidos neurales y evitando el daño de las heridas operatorias. Las técnicas mismas, la radioterapia estereotáxica, disminuyen las complicaciones postoperatorias, nos permite a través de cirugía y descompresiones dar el espacio necesario para radioterapias de alta dosis, evitando el cordón medular, permite un acceso más precoz a la radioterapia, más potente y efectiva sobre el tejido tumoral residual, y extiende la indicación quirúrgica a pacientes con peores pronósticos de vida y con una condición médica más debilitada. Las alternativas quirúrgicas MIS que tenemos son las augmentaciones vertebrales, la fijación percutánea y la descompresión mínimamente invasiva más fijación percutánea. Incluso la cirugía de separación tumoral la podemos hacer por MIS. ¿Qué sabemos de la aumentación vertebral, de las cementaciones? Claramente se ha demostrado que la cifoplastía versus el tratamiento conservador en metástasis a un mes disminuye significativamente el dolor y mejora la calidad de vida. ¿Cuándo la indicamos? En metástasis vertebrales sintomáticas con dolor mecánico, con una inestabilidad intermedia, un sin intermedio, indemnidad del muro posterior, indemnidad de elementos posteriores, lesiones osteolíticas o mixtas, y puede ser complementos con otras técnicas como fijaciones percutáneas. Principalmente algunas limitaciones, el compromiso lítico extenso del muro posterior, el compromiso epidural grado 2 o 3, compromiso de articulaciones facetarias, o sea, son más inestables, un colapso severo, pero esto es más relativo. ¿Qué podemos decir de radioterapia y aumentaciones? No hay contraindicación para la radioterapia por una verteroplastía o una cifoplastía. Puede ser incluso inmediata. También se puede realizar aumentación vertebral en segmentos previamente irradiados. No olvidemos que altas tasas de radiación pueden producir fracturas en los niveles irradiados.
¿Cuándo usamos fijaciones percutáneas? Cuando hay dolor mecánico, o sea, una vértebra inestable con un SINT alto. Cuando realizamos cirugía de separación tumoral y descompresiones, necesitamos estabilizar. Y cuando está contraindicado la CIFO o las vertebroplastías. ¿Cómo lo hacemos? Una mesa radiolúcida, un posicionamiento adecuado, marcamos los puntos de atrás, seguimos todos los puntos hasta la colocación de la imagen, de las barras con control de imagen continua, como ven ahí, como ponemos nuestras Jamshidi, nuestras agujas, las guías, posteriormente colocamos los tornillos, las barras y tenemos estas incisiones pequeñas que no dañan tanto las partes blandas y nos permiten un acceso a la radioterapia más precoz. Un resultado postoperatorio. ¿Cuáles serían sí las limitaciones de las fijaciones? Quizás la columna cervical alta y subaxial, la charnela cervicotorácica como vemos acá, lesiones múltiples inestables porque son construcciones muy largas, lesiones inestables en zonas de transición a osteosíntesis, la anatomía pedicular y el stock óseo. Sin embargo, cada vez son menos porque las técnicas están en desarrollo tanto a nivel cervical y aumentaciones percutáneas y fijaciones que nos permiten cada vez más realizar estas técnicas en patología tumoral. Cuando descompresión, MIS y fijaciones, cuando hay compromiso neurológico, cuando tenemos una vértebra inestable y con compresión epidural severa, o sea, grado 2 o grado 3. En nuestra experiencia, más o menos unos 20 pacientes hace unos 3 o 4 años, solo tuvimos un hematoma epidural que requirió drenaje, una rotura dural, todos recuperaron el compromiso neurológico sin infecciones y todos los pacientes fueron a radioterapia muy precoz, que fueron de 7 a 30 días. Las indicaciones: compresión epidural o radicular sintomática, metástasis menos radiosensibles, más relativas tumores radiosensibles previamente irradiados, compromiso epidural o radicular severo, tumores más blásticos duros. Cuando hacemos descompresiones MIS hay que tener algunas consideraciones técnicas. Siempre se requiere una fijación complementaria. No descompresiones aisladas por el riesgo cifosis, mayor compresión por colapso, y no se trata el dolor mecánico, que es uno de los problemas del paciente. Respecto a la cirugía, a la descompresión y cirugía tumoral MIS, lo que se trata de hacer es hacer un espacio alrededor del saco dural para darle seguridad a aplicar radioterapia de alta intensidad en forma heterotáxica. Lo que nos piden los radioterapeutas es darle a lo menos 2 o 3 milímetros de espacio entre el tumor y el saco dural para que ellos puedan posteriormente guiar su radiación y concentrar altas dosis en los tumores, y en las metástasis, evitando la línea media. Como vemos ahí, es una planificación de nuestro radioterapeuta. Acá tenemos un caso, se hizo cirugía de separación tumoral y radioterapia, un CA próstata con un grado epidural grado 3, una paresia progresiva, que se hizo descompresión, misificación y radioterapia estereotáxica. Vean la resonancia y cómo logramos una gran descompresión. ¿Qué dice la literatura? Tenemos este metaanálisis de la clínica Mayo del año 2018, que encontraron que en 292 pacientes MIS había una reducción en el sangramiento, estadísticamente significativo, también en la estadía hospitalaria, pero las complicaciones fueron bastante significativas en la reducción de la cirugía MIS versus la cirugía abierta clásica, de un 14 versus 27%. Pero no había diferencia en tiempos quirúrgicos, en score de funcionalidad y en dolor postoperatorio. El MIS no fue inferior a una cirugía clásica. O este estudio del grupo de Low Catering con Bilski e Ile Laufer, que en 44 pacientes con un promedio de un SIN de 10, se hicieron fijaciones cortas más aumentaciones con cemento, con un promedio de radioterapia posterior a la cirugía de 24 días, y 48%, o sea, la mitad dentro de las primeras 4 semanas. Los resultados: sin deterioro neurológico, sin infecciones, complicaciones, solo 2 pacientes con progresión de la enfermedad que requirió descompresión,
un paciente con una fractura adyacente que resolvieron con una cifoplastía y una falla de implante asintomática, un pull-out. Nosotros con el grupo del italiano ¿cómo se llama?, de Buenos Aires y Mendoza hicimos una revisión, un estudio retrospectivo de cirugía MIS de 72 pacientes, viendo cuál era la tasa de fallo de implante en estas fijaciones que hacemos sin artrodesis, sin fusión, y encontramos solo 3 pacientes con un 4,2% que tuvieron una falla, ninguna que requiriera revisión, y determinamos que había una muy baja tasa de fallo de estos implantes, por lo cual la cirugía mínimamente invasiva y fijaciones mínimamente invasivas sin fusión son efectivas y una buena solución para las metástasis complicadas. Un paciente, una mujer de 82 años, 16 años de cáncer, un hombre de 82 años con 16 años de cáncer de próstata, una paresia lenta, Frankel hacia D, una dorsalgia mecánica importante, había sido irradiado 2 veces previamente en T7, hipertensa, diabética, con esa metástasis, esa compresión medular. Vemos el NOMS, tenía un SIN de 13, era operable con un TOMITA 3, 2 radioterapias previas, y lo que hicimos fue una cirugía mínimamente invasiva, con una fijación percutánea, una descompresión con un retractor pequeño posterolateral, con descompresión epidural y cirugía de separación tumoral. El control intraoperatorio con el OAR muestra una descompresión, una resección de la masa tumoral tanto por anterior como por posterolateral, y después el paciente se recupera rápidamente hacia E, no hubo complicaciones, fue rápidamente a la radioterapia coadyuvante, sobrevivió 14 meses ya en el intraoperatorio, mejoraron los potenciales y hubo una baja del antígeno prostático significativo. Como mensajes para la casa, el MIS es una alternativa válida, segura y adecuada en metástasis vertebrales complicadas. Claramente hay que evaluar caso a caso con el equipo oncológico. Mejoran la calidad de la vida la cirugía MIS con ayudancia, que es uno de los objetivos en los pacientes con metástasis y metástasis complicadas, siempre lo menos agresivo posible, con excepción de que requeríamos criterio oncológico, con un efecto de cirugía lo más duradero posible para la sobrevida del paciente. Esta cirugía disminuye la agresión quirúrgica y el daño de las partes blandas, menor riesgo de infecciones, sangrados y complicaciones perioperatorias, que estos pacientes todo día ganado es importante. Siempre la terapia coadyuvante o la radioterapia lo más precoz posible, y la no fusión no muestra complicaciones relevantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jurak. Una visión perfecta y un concepto un poquito variado de lo que se hace, ¿no? Le pedimos que no nos abandone, pues las preguntas están para el final. Vamos a seguir con las exposiciones. Tenemos que presentar al doctor Alfredo Giroy. Él viene desde Argentina. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Neurocirugía, miembro de la Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral, Faculty de AO Spine en Latinoamérica, Fellow en Deformidades Espinales en Buenos Aires, Argentina, Fellow en Cirugía Mínimamente Invasiva en Chicago, en la Universidad Rush. Ha estado como Observer Internacional en el Departamento de Salud Espinal en Cleveland. O sea que tenemos un background interesante. Le agradecemos su presencia, doctor Giroy. Él va a hablar sobre osteotomía en columna. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Basurco, por la presentación. Es realmente un honor que me hayan invitado junto con exponentes como el doctor Ratko Jurak y Pablo, que además son amigos. El tema que me asignaron es osteotomías de columna. Los objetivos de la charla son ver un pequeño background de osteotomías, de qué se trata, cuándo hacerlas.
repasar cuáles son los tipos más importantes de osteotomías, más frecuentes de osteotomías, y mostrar algunos casos de ejemplo y cómo este tipo de osteotomías se aplican a la práctica diaria de nuestros pacientes. Varios autores han clasificado o han intentado clasificar a las osteotomías de columna, toracolumbar. Las clasificaciones más comunes o más usadas son las de Schwab y las de Ames, que son muy similares, y son del 1 al 6, de menor complejidad a mayor complejidad. La 1 es una pequeña resección de la articulación descendente, la 2 es la típica osteotomía de Ponte, osteotomía de Smith-Petersen. La 3 es una osteotomía de 3 columnas, es la famosa osteotomía de sustracción pedicular. La 4 es una osteotomía de sustracción pedicular ampliada o extendida, que incluye el disco superior o inferior. La 5 es la típica BCR o resección vertebral completa de una vértebra, y la 6 es cuando la BCR se extiende a más de un nivel. La 1 y la 2 son las consideradas osteotomías de columna posterior o PCOs, PCO, mientras que las 3, la 4, la 5 y la 6 son consideradas osteotomías de 3 columnas, por incluir la columna anterior, media y posterior. Por supuesto que el riesgo de complicación en pacientes que operamos por deformidad varía según el tipo de osteotomías. Entonces, si nosotros operamos una deformidad grande y no hacemos osteotomías, el riesgo de complicaciones es de alrededor del 17%. Si agregamos osteotomías de columna posterior, asciende al 28%. Si hacemos osteotomía de sustracción pedicular, es cercano al 40%. Y cuando hacemos resecciones vertebrales completas, el riesgo supera el 60%. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, tratamos de hacer la menor osteotomía posible con la que podamos resolver el caso, digamos. No hay que empecinarse o intentar siempre hacer una osteotomía que uno tiene en la cabeza, sino que si vamos haciendo una osteotomía menor y alcanza para lograr la corrección, siempre es mejor hacer la menor osteotomía posible. ¿Cuándo hacemos cada uno de estos tipos de osteotomías? Bueno, depende. Las osteotomías de columna posterior las usamos cuando el paciente tiene discos móviles y podemos usar el disco como fulcro, como bisagra para lograr una corrección. En deformidades que son redondas, que son de múltiples segmentos, en deformidades que tienen poco valor angular, y en deformidades que son de muchos niveles. En estos casos usamos o intentamos usar osteotomías de columna posterior. Y cuando hacemos osteotomías de 3 columnas, las reservamos para deformidades que son rígidas, cuando necesitamos hacer mucha corrección de ángulo en poca cantidad de vértebras, o cuando los desbalances son rígidos. Básicamente, cuando hacemos osteotomías de columna posterior de 3 columnas, cuando no nos queda otra. Digamos. Cuando no podemos resolverlo con osteotomías menores de columna posterior, recurrimos a las osteotomías de 3 columnas. Vamos a hablar un poquito de lo básico de las osteotomías de columna posterior. Desde el punto de vista anatómico, sabemos que tenemos que resecar las facetas descendentes, la ascendente, el amarillo, parte de la apófisis espinosa y parte de la lámina. Eso es variable según el nivel en el que estemos y la cantidad de corrección que necesitemos. Recordamos que siempre requiere que el disco en la parte de adelante sea un disco móvil, que no esté fusionado, y el poder de corrección es limitado, por eso habitualmente la usamos cuando vamos a hacer múltiples osteotomías de columna posterior para ir ganando en forma armónica poca cantidad de grados. Asociado a gestos anteriores o gestos laterales se puede lograr muy buenas correcciones. El caso ejemplo, típico de los libros para hacer osteotomía de columna posterior, es la cifosis de Scheuermann. Como ven en esta señora de 45 años, con una cifosis que impresiona rígida. Cuando uno acuesta a la paciente, la cifosis sigue estando, pero nosotros sabemos que el Scheuermann, haciendo osteotomías de columna posterior en múltiples niveles, se logran buenas correcciones. Si vemos la imagen de esta paciente, es una cifosis de Scheuermann de unos 80 grados, torácica alta, una deformidad bien redonda, y en este caso hacemos múltiples osteotomías de columna posterior en varios niveles para lograr una corrección armónica de la deformidad, y lo que necesitamos es más o menos corregir entre un 30 y un 40% de la deformidad inicial para no tener eventos neurológicos. Ese es el control de la paciente clínico. Pero también sirven para otro tipo de patologías. Las osteotomías de columna posterior las usamos para cifosis, las usamos para escoliosis, como esta paciente de 50 años con una escoliosis idiopática de adolescente en el adulto, con una doble curva, una curva lumbar de 90 grados y una curva torácica de 85 grados, asociado a una cifosis de la unión toracolumbar de unos 45 grados.
Si ustedes ven clínicamente a la paciente, tiene un shift del tronco hacia la derecha, con un avance positivo torácico, una gran rotación vertebral. Si ustedes pueden observar el cono medular en el ápice de la deformidad lumbar, se encuentra prácticamente en el foramen. Pero esta paciente, en la resonancia, uno ve discos altos, ve discos bien sanos, y ese es el caso ideal para poder hacer release o liberación de la columna posterior y usar esos discos para movilizar la columna. Cuando tenemos que hacer deformidades de este tipo, de gran valor angular, en general hacemos este tipo de impresiones en 3D para usarlas como biomodelos y planificar los sitios de osteotomías. Cada osteotomía lleva tiempo, consume sangrado, aumenta los riesgos, por eso tenemos que planificar bien a dónde la vamos a hacer para hacer la cirugía de la forma más eficiente posible. En este caso hicimos múltiples osteotomías de columna posterior para lograr una realineación en el plano sagital y en el plano coronal, con un buen resultado clínico en la paciente. También las osteotomías de columna posterior se pueden aplicar a la columna cervical, y este es un caso de un paciente con una cifosis rígida cervical postraumática, una cifosis inveterada. Si ustedes ven en las radiografías de extensión, C4, C5 tiene 18 grados de cifosis, no corrige nada en la extensión en relación a la placa neutra. Y en este caso asociamos una osteotomía de columna posterior, una Smith-Petersen. Si ustedes ven, está resecada la articulación descendente y ascendente, entre los dos tornillos, se ve la raíz de los dos lados, y asociado a una caja anterior con una placa, se puede lograr una buena corrección haciendo una osteotomía en un solo segmento, sin incluir otros segmentos de la columna, permitiendo una buena movilidad en un paciente joven. Las usamos mucho también, la osteotomía de columna posterior, en deformidades infantiles, como este niño con una escoliosis neuromuscular, que son deformidades relativamente flexibles, pero son de gran valor angular. Esta, por ejemplo, tiene 100 grados, entonces nos conviene hacer una corrección gradual, osteotomías en múltiples niveles para poder hacer una corrección armónica y lograr una buena sedestación de este paciente. Y las osteotomías de 3 columnas están divididas en 3 grandes grupos. La PSO, que es la osteotomía de sustracción pedicular, la Extended PSO, que es la osteotomía de sustracción pedicular que abarca a un disco, es una extendida, y la BCR por vía posterior, o PVCR, que es la resección, o es una osteotomía de una vértebra completa, que se puede hacer en uno o en más niveles. La osteotomía de sustracción pedicular es una osteotomía que sabemos que es un cierre de una cuña, o sea, hacemos un triángulo, sacando los dos pedículos, hacemos un triángulo con base en el arco posterior y con vértice en el medio del cuerpo, un poco por adelante del medio del cuerpo, por lo cual tenemos que resecar todo el arco posterior, ambos pedículos, parte del cuerpo, y el cierre es sobre el hueso, entonces no requerimos que el disco sea móvil. De hecho, la indicación para hacer esto es la falta de un disco móvil. La corrección es mucho más grande que una osteotomía de columna posterior, y depende de la zona en la que la hacemos. Una osteotomía a nivel torácico, por ejemplo, a nivel T5, T6, puede dar 25 a 30 grados de corrección, mientras que una osteotomía de sustracción pedicular a nivel lumbar puede dar un poco más. Si vemos en este gráfico, esto es lo que intentamos hacer en la osteotomía de sustracción pedicular, hacer esta cuña sobre el cuerpo vertebral, que permita la unión de los dos nervios, el superior y el inferior, al pedículo resecado, logrando un superforamen que cuando cierre la osteotomía va a incluir a estos dos nervios. El cierre de la osteotomía, cuando yo cierro la osteotomía y logro el contacto de hueso con hueso, permite corregir cifosis y permite generar lordosis en pacientes que son neutros. Y nos sirve para múltiples patologías. Por ejemplo, en este caso, un chico con una cifosis congénita, toracolumbar de 45 grados, rígida, en el cual el plan original era hacer una osteotomía de BCR, una resección vertebral completa, pero como les decía al principio, vamos haciendo las osteotomías en forma paulatina, o sea, vamos haciendo una osteotomía que se llaman a demanda, digamos, vamos haciendo la menor osteotomía posible con la que podemos corregir el problema. Entonces empezamos con la resección del arco posterior. En este caso sabíamos que por el valor angular de 45 grados no alcanzaban la osteotomía de columna posterior y íbamos a necesitar una osteotomía de 3 columnas. Pasamos a hacer la osteotomía de sustracción pedicular y nos pareció que el balance sagital que logramos era bueno, por lo cual decidimos cerrar ahí la osteotomía y no seguir a hacer una osteotomía de resección vertebral completa. Si ustedes ven, es el control en el postoperatorio inmediato, en el perfil y en el frente.
y ese es el chico con la cifosis en el momento de la columbar preoperatoria y cómo restaura su curvatura normal en el postoperatorio. ¿Cómo serían algunos tips durante la cirugía para hacer una osteotomía de surección pedicular? Hacemos la exposición siempre de toda la columna. En la parte inferior a la osteotomía, en la que vamos a hacer la osteotomía de surección pedicular, ponemos tornillos con tulipa extendida, esos tornillos de reducción, para tenerlos de rescate por si la columna inferior se luxa hacia anterior, algo que parece raro, pero es bastante frecuente cuando una osteotomía de 3 columnas. Si la columna se luxa hacia anterior, con los tornillos de reducción podemos volver a traer la columna hacia la posición en la que la necesitamos. Eso lo hacemos de rutina. Una vez que tenemos expuesto toda la columna y los tornillos colocados, habitualmente colocamos tornillo en la zona en la que vamos a hacer la surección pedicular también, para tener el reparo del pedículo. Luego hacemos toda la resección del arco posterior, la laminectomía, hacemos posteriormente la arterectomía, sacamos los tornillos, sacamos los pedículos, hacemos la cuña en el cuerpo, y con ese impactor de pared posterior pasamos por abajo de la dura madre, nos aseguramos que no quede ningún fragmento de hueso por debajo de la dura madre, e impactamos ese fragmento de muro posterior hacia la cavidad para poder luego cerrar la osteotomía. Lo ideal es que la osteotomía cierre hueso con hueso en la parte posterior. Esto a veces no es tan fácil, y el equilibrio que hay que lograr es tratar de que la cantidad de resección de arco posterior sea la menor posible para ser segura neurológicamente, pero al mismo tiempo nos permita el menor gap, el menor intervalo, sin hueso en la parte posterior, para evitar la posterior pseudoartrosis. Este es un caso ejemplo, un paciente de 52 años que tenía 3 cirugías previas por vía posterior, 2 cirugías abdominales previas por otros motivos, había hecho una pseudoartrosis en el L5-S1 con los tornillos del sacro fracturados, y tenía un bloque de fusión hacia arriba, no había segmentos sin fusión, un SBA muy positivo de 15 centímetros, y una incidencia pélvica de 65 para una lordosis lumbar de 6 grados, o sea, el mismatch incidencia pélvica de lordosis lumbar de casi 60 grados, por lo cual sabíamos que en una deformidad rígida, con un mismatch tan alto, necesitamos hacer una osteotomía de 3 columnas. En este caso se planificó una osteotomía de surección pedicular en L4, un TLIF en L5-S1, no hicimos ALIF en este caso porque tenía 2 cirugías abdominales previas, que quisimos evitarle esa cirugía por vía anterior, y la extensión a la pelvis por la sobreartrosis de los tornillos. Esta es la exposición cuando abrimos al paciente, un gran bloque posterior. Esta osteotomía de surección pedicular en L4, con los tornillos en la pelvis ya colocados, y una vez que cerramos, fíjense cómo se impacta el muro posterior hacia la cavidad que generamos, nos aseguramos que no quede hueso por debajo de la dura madre, impactamos la pared posterior hacia al agujero que nosotros mismos creamos, y luego cerramos la osteotomía, en este caso con el quiebre de la mesa operatoria, levantando la pelvis y las caderas y las piernas, logrando un buen cierre de osteotomía con una muy buena corrección en el postoperatorio, en el sagitario y en el coronario. Y las osteotomías de resección vertebral completa, o PVCR, son osteotomías que sacan básicamente todo lo que vimos anterior, pero además saca los discos que están por arriba y por abajo. Son osteotomías que requieren la sustitución con algún mesh o alguna caja o una celda en la columna anterior, porque el acortamiento es muy excesivo, y permite correcciones. Uno básicamente desarticula la columna en todos los planos, con lo cual permite corregir deformidades en el plano sagital, en el plano coronal, de mucho valor angular. En este caso, ejemplo, una osteotomía, una cifosis de la unión cérvico-torácica de 43 grados, postraumática, un paciente con mielopatía, en el cual hicimos una PVCR de T3 o T2, no me acuerdo, con una fijación cérvico-torácica. Ustedes pueden ver ahí la unión de los tornillos cervicales que están acá arriba, los tornillos torácicos que están acá abajo, con una cuádruple barra. Pero también lo usamos para deformidades que combinan plano sagital con un plano coronal, como en esta cifoscoliosis por neurofibromatosis, en las cuales son bastante complejas de interpretar la anatomía, tiene la costilla del lado convexo metida dentro del foramen, son deformidades complejas. Ahí viene el sagital de la tomografía, en el cual se hizo una doble PVCR a nivel cérvico-torácico, una fijación
cervicotorácico, una buena corrección en ambos planos. Entonces, como conclusión, las osteotomías de columna posterior son maniobras de release, de liberación, para correcciones de poco valor angular, fundamentalmente deformidades flexibles. Las osteotomías de 3 columnas se usan para deformidades rígidas, de gran valor angular, son correcciones muy agresivas, y son gestos complejos técnicamente que tienen alta tasa de complicaciones, por lo cual siempre que podemos evitarlos, intentamos evitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giroina. Interesante y casos muy espectaculares. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas en el chat. Si iniciamos con el doctor Vela, el doctor Urquizo pregunta ¿cuál considera que es el momento crucial en la colocación en la cirugía de ALIF? Bueno, el momento crucial es cuando uno manipula los vasos venosos. En el E4, L5, el momento crucial es identificar la vena y ligarla, porque en la experiencia y en la literatura, casi que el 70% de las lesiones venosas del abordaje L4, L5 son por arrancamiento de la vena iliolumbar. Cuando utilizaba el cirujano de abordaje, los cirujanos vasculares no conocen esta vena. Los cirujanos ya de abordaje como tal, estilo Salvador Brau o similares, pues ellos obviamente sí la conocen bien, pero el cirujano normal que está en nuestro medio, que es un cirujano vascular o el cirujano general, no conocen anatómicamente dónde está esta vena, y entonces esa era la principal complicación. Así es que en el E4, L5, ese es el punto clave. Y en el E5, S1, el punto clave es cuando separamos la vena ilíaca primitiva. La vena ilíaca. Como yo abordo por el lado derecho, la vena ilíaca me queda de frente, está usualmente más angulada que la del lado derecho, y es muy importante antes de poner los separadores. En esos dos momentos son los momentos claves para hacer la separación de los vasos y evitar las complicaciones transoperatorias. Si uno logra salvar y logra pasar ese par de puntos, en general el abordaje en el E4, L5 es bastante seguro. Gracias. Otra pregunta, la doctora Jenny Ruiz. Si haces stand-alone, ¿con qué frecuencia? Sí, esa es una pregunta bastante controversial. Hay una importante diferencia, es la edad del paciente. La edad del paciente es fundamental para hacer cirugías stand-alone. Yo creo que es un paciente joven, por ejemplo, con unas hernias masivas, centrales, o con una discopatía degenerativa clara, o incluso con espondilolistesis sísmica. Perdón, sin espondilolistesis sísmica, uno puede hacer stand-alone de 1 o 2 niveles con bastante seguridad. La literatura es bastante amplia en este sentido, con un buen injerto dentro de la caja. Y llamo stand-alone las cajas que tienen tornillos. Ya stand-alone como tal, nunca lo hago, pero el stand-alone con tornillos anteriores es una cirugía frecuente, máximo 2 niveles en personas jóvenes. Digo personas jóvenes, hombres menores de 55 años y mujeres menores de 45 años. Si son mayores y ya la calidad ósea es un poco menor y la tasa de subsidencia aumenta un poco más, es necesario hacer el abordaje por vía posterior. Otra pregunta del doctor El Arcari. ¿Un sacral slope alto es una contraindicación para ALIF? Bueno, esa es la situación que se presenta con alguna frecuencia en los pacientes jóvenes con espondilolistesis sísmica, en el cual la angulación de ese disco tiene un sacral slope muy alto, y entonces si uno traza una línea del E5, S1 hacia abajo, prácticamente la línea puede llegar a la cabeza de los fémures. Entonces en ese caso es muy difícil hacer el ALIF. Sin embargo, uno puede hacer una incisión bastante baja, incluso un poquito por encima del pubis,
un poco por encima del pubis. En esos casos sí siempre utilizamos sonda vesical, y casualmente si uno logra poner un separador en el disco L5-S1 y logra levantar ese sacro haciendo la disectomía, se puede hacer. Es decir, se necesita un sacral slope excesivamente alto para que no se pueda hacer el ALIF. Ahora, yo considero que actualmente la mejor cirugía para una espondilolistesis ísmica es el ALIF. Uno logra una muy buena reducción haciendo una muy buena disectomía, poniendo un buen disector, un buen COF dentro del disco y movilizar ese sacro, y se logra una muy buena reducción. Probablemente no del 100%, pero sí se logra una buena reducción, y posteriormente se hace el abordaje por vía posterior. O sea, no es una contraindicación absoluta, excepto que obviamente la línea que trazo me salga cabezas del fémur. Y la espondilolistesis, si la usas en espondilolistesis, ¿hasta qué grado de espondilolistesis? ¿O en todas? Bueno, uno puede hacer esta de grado 3 o 4, ya la espondiloptosis no, ya es otro tipo de cirugía, pero 3, digamos que 3,5 se puede hacer con un abordaje anterior, con una caja de ALIF bien buena. Ya para una espondilolistesis, una espondiloptosis, una grado 4, grado 5, si la cirugía requiere otro tipo de planeamiento, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Muy agradecido por tus respuestas. Tendríamos mucho para hablar. Vamos a preguntarle también al doctor Yura. Generalmente el protocolo que nosotros usamos para el manejo de tumores, lógicamente, es tener el diagnóstico del tipo de tumor. Entonces, para eso nosotros generalmente hacemos primero una biopsia, si no se han completado, alguna forma de llegar, ¿no? En estos casos de abordaje MIS, el mismo abordaje lo utilizan como medio de biopsia o para llegar a la etiología, al tipo de tumor, o son tiempos separados. En general son tiempos separados, o sea, uno hace la biopsia para el diagnóstico histopatológico, que es lo primero. Algunos casos son metástasis, muchos sabemos cuál es el primario, pero tenemos algunos casos en que no tenemos un primario conocido y hay que ir a hacer la biopsia primero, salvo las excepciones de casos que puedas hacer que tengas un compromiso neurológico progresivo sin un primario conocido y con una imagen en metastasis, que son poco frecuentes, pero lo primero es el diagnóstico histopatológico para poder evaluar cuál es la histología y la biología de ese tumor, para ver qué radiosensibilidad tiene, para acordar con el oncólogo, el radioterapeuta y todo el equipo cuál es la mejor opción. No cambian los esquemas generales, lo que cambia es la forma de enfrentar y de operar a estos pacientes. Son pacientes más frágiles que eventualmente la cirugía abierta tuvimos pacientes y todo, yo creo que varios han tenido que uno entra a descomprimirlo, hace una fijación, se infectan, si están irradiados con mayor frecuencia y llegan a la radiación más tarde, por lo cual lo que uno trataba de hacerle, de darle mejor calidad de vida, no se la estábamos dando. Entonces, nuestro enfrentamiento actual y en lo que se está haciendo en el mundo las indicaciones son las mismas, pero sí la cirugía MIS con fijaciones y descompresiones MIS nos permiten darle una mejor calidad de vida al paciente, quitarle el dolor, levantarlo rápidamente con una menor agresión biológica y a pacientes que son a veces muy frágiles y que por ser incisiones pequeñas que respetan, como se llama, la línea media, rápidamente y a veces hasta antes de estar sacando los puntos, ya está, si uno se planifica yendo a su tratamiento de su enfermedad de base, que es la radioterapia y la quimioterapia. Nosotros estamos solucionándole una complicación de su enfermedad de base, pero sí le mejoramos su calidad de vida y los pacientes lo agradecen mucho. Gracias, doctor Yura. Tenemos una pregunta para el doctor Giroy.
Si tiene un paciente con hiperlordosis lumbar y también presenta médula anclada, ¿qué osteotomía es la más recomendada en este caso? Si el paciente tiene hiperlordosis, no requiere osteotomías para generar lordosis. Digamos. Las osteotomías son todos gestos que generan lordosis, o arreglan cifosis, o del neutro generan lordosis. Un paciente con hiperlordosis no tiene mucho sentido hacer osteotomías. El caso típico de hiperlordosis y médula anclada es el paciente con mielomeningocele, que son pacientes con mucha lordosis lumbar y habitualmente tienen una médula anclada. En esos casos lo que hacemos es, y esas son escoliosis, ¿no? Que son escoliosis neuromusculares. En esos casos lo que hacemos es, hacemos la liberación de la médula anclada en un tiempo, el paciente se recupera de eso, y en un segundo tiempo tratamos la deformidad, que en general son fijaciones toracopélvicas, digamos, como una escoliosis neuromuscular habitual, digamos. Ok. Si alguien tuviera alguna pregunta más, tenemos algunos minutos más para poder aprovechar tan excelentes exposiciones. Puede levantar la mano. Si nadie tiene una pregunta, yo le quiero hacer una pregunta a Pablo, que me quedó de la última charla, que bueno, las charlas de Pablo y de Racco las conocía, pero siempre me surgen preguntas nuevas de las charlas. Le quería preguntar a Pablo, en estos casos que hace abordaje para OLIF 4.5 y ALIF 5.1, digamos, o el ALIF oblicuo para 5.1, si ha hecho single position, o sea, hacer 4.5 en decúbito lateral, 5.1 en decúbito lateral y después colocar tornillos percutáneos en decúbito lateral para evitar el flip del cambio de posición de decúbito lateral a decúbito ventral. No, no lo he hecho. De hecho, poco me gusta la single position, prefiero hacer el cambio a la posición prono. Me parece a mí, a pesar de algunos que les he oído el comentario un poco contrario, que uno en la posición prono logra un poquito más de lordosis que en la misma posición single. La verdad, cuando uno dice, uy, es que el cambio es muy largo, yo me he contabilizado el tiempo que nos demoramos cambiando el paciente de esa posición, lateral a la posición de prono, y uno se demora, no sé, 4,5, 5 minutos, si tiene buena experiencia. Ahora, single position no es posible hacerlo con ALIF L5S1 porque no te da la curvatura para hacer esa single position, y menos la single position que hace Juan Uribe, que es con el paciente prono, ¿no? Entonces, no es posible. Yo lo hice, la single position, en un paciente con una espondilolistesis degenerativa L3, L4. Es el único caso de esa forma. Yo hice el abordaje anterior y el parcero mío, el compañero mío, hizo el abordaje de los transpediculares, pero con el paciente en prono, no en Entonces, el paciente en prono, en L3, L4, ya la diferencia en la incisión entre un OLIF y un XLIF o un TransPsoas es prácticamente la misma. La diferencia entre esas dos técnicas está en L4, L5, no en L3, L4, ni mucho menos en L2, L3. Doctor Yura. Un comentario, porque la semana pasada discutíamos y para Cristiano Meneses el single position es en decúbito lateral, porque según él puede abordar todos los niveles, incluso 5.1 en decúbito lateral. Está en contra de Juan Uribe porque no puede llegar a acceder a 5.1 en prono. Es para unirse a sus dos presentaciones, no los veo hace tiempo, así que presenciales. Todos sabemos que la gran tasa de complicaciones en deformidades por las osteotomías posteriores son importantes. Por eso mañana hablo de fusiones cortas. Pero, ¿dónde está el mix de las vías anteriores de los ALIF, OLIF y el LIF? O sea, para disminuir la tasa y el requerimiento de osteotomías posteriores con case hiperlordótico. Pablo, tú lo utilizáis, haces híbrido, o Alfredo, ¿cuándo indicáis siguen los parámetros de Munamening? Quiero verlos discutir. ¿Quieres empezar, Pablo? Comienzo, Alfredo. Bueno, yo creo que las técnicas anteriores han cambiado la agresividad de las osteotomías por vía posterior, pacientes con escoliosis con alguna movilidad.
no en las escoliosis fijas ni en los pacientes con espondilitis anquilosante, que son otra historia. Pero incluso algunos segmentos rígidos que tienen muchos osteofitos en los lados, especialmente en L2, L3, L3, L4, es posible hacer una osteotomía lateral para liberar esos discos, esos segmentos. Con un cincel uno puede quitar esos osteofitos, liberar el disco y liberar la deformidad. Con la técnica de Olive y Alive, uno puede liberar el ligamento vertebral común anterior. Eso te da otro poco de liberación de esa escoliosis. Ahora, la lordosis lumbar está dada especialmente en los segmentos L4, L5, L5, S1. Si uno coloca unas buenas cajas, especialmente en el L5, S1, con 15, 18 grados, pues ya prácticamente una osteotomía bastante importante si fuera desde la vía posterior. Esas cajas hiperlordóticas siempre hay que fijarlas con algún tornillo anterior. En las cajas que se utilizan son de 12, 15 grados, te ayuda otro poco, de tal forma que una vez yo paso a la vía posterior, y esa es una cirugía híbrida la que yo hago, no hago mínimamente invasivo en esas deformidades, abro por detrás y uno, pues a veces sí hay necesidad de hacer una osteotomía, pero no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda, es una osteotomía mucho menos importante que la que hubiéramos planeado si solo hacíamos el abordaje anterior. Así es que yo sí creo que los abordajes laterales y anteriores cambian la agresividad de las osteotomías por vía posterior, y eso tiene una directa relación con las complicaciones. Fíjate la diapositiva que nos mostró Alfredo, pues las complicaciones del paciente en un 90% de casos es por la vía posterior, no por la vía anterior o anterolateral más bien. Y coincido 100% con Pablo. Creo que las técnicas híbridas hoy son el gold estándar, pero eso fue cambiando. Hace 10 años era todo osteotomía de sustracción pedicular en L3, y después pasó a ser L4, y después empezamos a hacer vía anterior de nuevo. Creo que hoy la deformidad es L5 Alive, L5 S1 Alive. Siempre empezamos con eso. Empezamos sosteniendo la base firme. Si se puede poner en 4 o 5 mejor. Ya tenemos 2 correcciones. Y es raro que la deformidad sea en el plano sagital más arriba del E4 y L5. Obviamente, corrigiendo 4, 5 y 5, 1 en el plano sagital, tenés la mitad del partido ya ganado, digamos. Y después con la vía posterior, incluso se puede hacer release del disco desde posterior. En estas deformidades rígidas son casos que no son, si uno usa el MISDEF, el algoritmo de Muamen y el grupo del International Spine, son las tipo 4. Son las osteotomías que no se pueden corregir con técnicas mínimamente invasivas porque son osteotomías o deformidades muy rígidas o de gran valor angular y que requieren osteotomías. Pero coincido con Pablo, la vía anterior hace que uno ya empiece con el partido por vía posterior muy, muy avanzado, hace todo mucho más fácil. Yo siempre empiezo por vía anterior y después paso a la vía posterior. Sí, doctor Yurak, para terminar, nos está ganando el tiempo. Preguntaba a los dos, ¿cuándo deciden hacerla en 2 tiempos o en un solo tiempo? Comenzá, Alfredo. Bueno, respondo rápido, depende de la magnitud de la deformidad. En esta deformidad de 2 curvas de 90 grados, yo en general las hago estadificadas, hago la vía anterior, dejo al paciente 2 días tranquilo y después hago el T2 pelvis, porque es una cirugía muy grande, doble Alive, darlo vuelta, T2 pelvis. Entonces en ese caso lo difiero. Si voy a hacer un L2 pelvis, por ejemplo, una cirugía más chica, en general lo hago todo el mismo día, pero depende de la magnitud de la deformidad. Sí, estoy más o menos de acuerdo. La mayoría de deformidades del adulto, que máximo hasta T10, digamos, de ahí para arriba, yo las hago en un solo tiempo quirúrgico. Al principio teníamos una dificultad de que uno hacía el abordaje anterior y el paciente ya no quería hacerse operar por vía posterior. Me parece que esa es una falsa situación, digamos. Uno tiene que advertirle al paciente y estar seguro de que si lo va a hacer en 2 tiempos, debe ser en 2 tiempos, no en un solo tiempo quirúrgico. Entonces debemos ser muy claros con el paciente. En general, yo hago primero la vía anterior, un combo, digamos, L3, L4, L4, L5, L5, S1, no es muy demorado hacerlo, se demora 1 hora y media, máximo 2 horas. Espérate que se me está acabando la pila, ya. 1 hora, hora y cuarto, hora y media hacer las 3 cajas. Uno libera esos 3 discos e inmediatamente pone el paciente, y yo lo coloco en prono, no hago single position, vuelvo y lo repito, y hago la instrumentación que sea. Es decir, la parte larga indudablemente sigue siendo la vía posterior, no la vía anterior en estos casos.
Así es que en la mayoría de casos, un solo tiempo y en los casos ya muy en 2 tiempos quirúrgicos. Ok, yo les agradezco. Solo para terminar y no dejar una pregunta sin responder, y por favor que sea cortita, doctor Vela, pregunta si ha tenido como complicación eyaculación retrógrada. Sí, sí la he tenido. La eyaculación retrógrada se presenta en el E5-S1, es porque esa red simpática del sistema nervioso simpático está pegada al peritoneo, no está pegada al cuerpo vertebral como en el E4, el E5. Era más antes cuando se hacían abordajes transperitoneales, la incidencia llegaba a un 7, a un 10%. Era más frecuente antes cuando se utilizaba el mono. Ahora es bastante rara. Yo la he tenido en unos 3 pacientes, 1 con ALIF y 2 en tumores de L5. Al paciente siempre esa complicación. Esa complicación es transitoria. En los 3 pacientes que yo he tenido ha sido transitoria. Obviamente mejora con mucha física. Es rara, pero hay que tenerla en mente. Ok, doctor Vela, doctor Giroy, doctor Yurak, muy agradecido, mil gracias por sus presentaciones, siempre nos enriquecen. Siempre vamos a estar esperando que de forma presencial estén con nosotros, ojalá podamos reunirnos pronto. Mil gracias, hemos acabado este segmento, vamos a seguir con la parte comercial. Gracias. Un saludo para todos, saludos Chao, Radko, saludos, Alfredo, ya. Alfonso, Chao, Pablo, un abrazo. doctor Basusco, Alfredo, nos veremos. Adiós, hasta luego. Seguimos con la exposición comercial de Medtronic. Ahora nos va a tocar la parte comercial de GHS, Medtronic, que es parte de nuestros importantes auspiciadores. Adelante, Eric. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctores. Gracias gracias a la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral por darnos este espacio para poder presentar los productos que tenemos de nuestro socio Medtronic. Y tenemos ahora el gusto de tener con nosotros a Anselmo Neto. Él es especialista de cirugía en columna vertebral de Brasil.